Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta plática que nos va a dar nuestro compañero y amigo Osvaldo Suastegui Gama y nos va a platicar acerca de un interesante tema que es examinando el electrocardiograma. Agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido por parte de los comités, que es el Comité de Publicaciones Médicas, SCOMP, y el Comité de Educación Médica, SCOME. Buenas tardes, yo soy Elisandra Vitemulia, la oficial local del Comité de Publicaciones Médicas. De igual manera, les agradezco su presencia y su confianza para esta charla. Les vamos a explicar un poquito la dinámica. A lo largo de la presentación hay secciones de preguntas. Osvaldo va a estar al tanto de la sección de comentarios del YouTube y todas sus preguntas se las va a contestar. El inconveniente es que está unos segundos desfasado cuando nosotros lo recibimos y cuando se proyecta en pantalla. Así que no desesperen, Osvaldo les va a contestar a todos. ¿Tu micrófono, Osvaldo? Hola, hola, hola. Muy bien, le cedemos la Excelente. palabra a Osvaldo. Espero la disfruten. Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar esta plática y quiero hacer énfasis en eso. Quiero que hagamos una plática, una charla. Sí, como mencionaban al principio, sí va a haber oportunidad de retroalimentación. Sin embargo, tenemos un poquito de desfase entre el tiempo en que digo las cosas y ustedes me escuchan, asimismo entre lo que yo los leo y les contesto. Así que para esto preparé que la exposición tenga 3 partes en específico donde voy a estar abierto a pues parar la exposición y responder preguntas. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, examinando el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Vamos a empezar desde sus raíces, antes de pasar a decirles los temas que vamos a revisar. El electrocardiograma viene de electro, que es electricidad, cardio, que es corazón, y grama, que significa trazado o escrito. Es decir, el electrocardiograma es el trazado o escrito de la actividad eléctrica del corazón. Y la utilidad sirve para identificar 3 cosas básicas. Son identificar el aumento de las cavidades del corazón, para obtener también los datos de lesión, isquemia y necrosis, y también para trastornos de la conducción, como lo son, por ejemplo, las arritmias. Ahora sí, yendo a los temas que vamos a revisar, esta plática está dividida en 4 partes. La primera es la más corta y de hecho es la más sencilla, podrían considerarla paja, pero conforme vayamos avanzando la plática, vamos a ir pues aumentando el nivel de complejidad de los temas. Entonces, por lo cual voy a requerir no solo su atención, sino también su concentración. Primero vamos a hablar del contexto histórico. Posteriormente vamos a ver los principios fisiológicos del electrocardiograma. La definición, vamos a hablar del PAT, potencial de acción transmembrana, y cómo este se relaciona con la imagen que vemos, las ondas que vemos. Luego vamos a ver las partes del electro y por último, así que no desesperen, por último vamos a ver la rutina de interpretación inicial. Para esto quiero decirles los objetivos. Los objetivos, al final de esta plática, el interlocutor, ustedes sabrán hacer 6 cosas. Esas 6 cosas serán identificar las partes del electrocardiograma, identificar las distintas morfologías de QRS, medir las ondas del electrocardiograma, ya lo veremos más adelante, identificar cuándo un ritmo es sinusal y cuándo no, que pues esta plática básicamente se trata de electrocardiograma normal. Entonces, pues eso es lo más importante en esta plática, que ustedes sepan identificar cuando un electrocardiograma no tiene alteraciones. Y van a aprender, por último, a calcular la frecuencia cardíaca mediante 3 métodos y a calcular el eje eléctrico del corazón. Al final, esperemos que no digan esta frase de yo solo sé que no sé nada. Espero que alguna de estas 6 cosas, pues alguien pueda aprender a hacerlas, si no es que todos. Entonces vamos a empezar. La parte histórica la titulé De las patas de ranas al electrocardiograma. Resulta que en el año 1790, un hombre llamado Luigi Galvani, si alguien se lo pregunta, Luigi Galvani es el mismo hombre que, gracias a él, en su honor se le da el nombre de galvanómetro al instrumento.
En un acto inmisericorde mostró que si le aplicaba estimulación eléctrica con un circuito metálico a las patitas de una rana cruelmente asesinada, las patitas de rana bailaban. Esto quizá para los conocedores de la fisiología no representa un hecho de gran importancia. Sin embargo, en 1790, claro que esto fue de gran importancia, porque esto fue el primer indicio de que la función motora tenía relación con los fenómenos eléctricos. Posteriormente, en 1855, Colliker y Müller encontraron que cuando un nervio motor de la patita de la rana era colocado sobre su corazón aislado, también brutalmente asesinada esta pobre rana, y se estimulaba con electricidad a la patita, el corazón se movía. Esto tiene muchísima relación con el hecho anterior, porque esto estableció científicamente que existe una relación entre la función mecánica del corazón y los fenómenos eléctricos. Entonces aquí fue donde empezamos a tomarnos en serio esto de, ¿podemos empezar entonces a graficar la información del corazón? Y pues claro que sí. Las primeras personas que se les ocurrió algunos años después, en 1880, cuando ya existía un aparato que se llamaba electrómetro capilar de Lippmann. Este electrómetro se usaba para medir las diferencias de cargas eléctricas, algo así como actualmente para lo que se utilizan los voltímetros. Y estos hombres eran Ludwig y Waller. Estos hombres, esos tipazos muy astutos, decidieron conectar al área precordial, es decir, al área donde se encuentra el corazón, este electrómetro y ver si se registraba algo. Y pues para su sorpresa, o sorpresa de nadie, si es que ya lo esperaban, pues sí hubo un registro. Sin embargo, este registro fue muy modesto y no tuvo utilidad, pero a alguien le importó. Al hombre al que le importó, en 1901, es decir, hace 119 años, un hombre que se llamaba Wilhelm Einthoven, pues le importó. Así que él agarró 2 electrodos y los puso en el brazo de un hombre y conectó ambos electrodos a un alambre de plata, como se ve en la imagen. Bueno, esto es un esquema, pero básicamente lo que usó fue un galvanómetro. Conectó los alambres de plata y los hizo pasar entre los 2 polos del imán. Y resulta que el alambre de plata se movió al ritmo del latido cardíaco. Entonces, Einthoven puso una luz que hiciera sombra al alambrito para ver qué se dibujaba. Ya ven que la gente antes no tenía nada que hacer, se aburrían mucho, me imagino. Entonces andaban viendo qué inventaban. Pues bueno, Einthoven en su ocio o en su momento mágico de alumbramiento, pues se le ocurrió entonces poner esta sombrita, hacer sombra, poner esta luz, hacer una sombra, y pues tarán, adivinen qué pasó. Se registraron unas ondas a las cuales Einthoven llamó la onda P, 3 ondas que iban juntas, que llamó complejo QRS, y una onda que se registraba al final solita, que era la onda T. Esas ondas, actualmente nosotros decimos con facilidad y sin importancia, son las ondas del electrocardiograma, pero como podemos ver aquí, fue muy difícil llegar a ellas. Entonces, ya para terminar esta primera parte, que es la parte histórica, cuando Einthoven publicó su investigación, él lo llamó electrocardiograma. Sin embargo, nadie le prestó realmente importancia. Pero entre 1906 y 1908 y hasta 1930, Horace Darwin, el hijo de Charles Darwin, financió su trabajo. Y de ahí puro viento en popa, puro para adelante. Le fue tan bien que en 1924 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por ese descubrimiento. Y pues, actualmente, ¿cuál es el legado de Einthoven? El electrocardiograma. Medir la actividad eléctrica del corazón, un hecho que pues es importante, eso es parte de la práctica diaria, sirve para salvar vidas e incluso también sirve para, pues, tristemente saber cuándo una vida tampoco puede salvarse. Aquí les pongo, yo estoy escribiendo en todas las diapositivas electrocardiograma con K, sin embargo también puede escribirse con C. ¿Esto por qué? Porque Einthoven era neerlandés. En neerlandés, la palabra K es el equivalente a lo que en el español es la letra C. Entonces, de las dos maneras es correcto escribirlo. Y bueno, ya terminando esta parte, les decía, en un principio las máquinas de electrocardiograma eran muy grandes, pero con el tiempo se fueron modificando. Como pueden ver en la imagen izquierda, eran así de grandes.
Sin embargo, después del tiempo, pues los electrodos fueron reducidos de tamaño, se introdujeron otras derivaciones, porque en un principio solo existían 3. Actualmente veremos más adelante que existen 12. Todo el aparato se minimizó a como lo conocemos ahora, que es básicamente un aparato como el que vemos en la imagen derecha. Terminamos la primera parte de esta plática. Vamos a pasar, pues les digo, a algo un poco más complejo. Los principios fisiológicos del electrocardiograma. El electrocardiograma, como les mencionaba en un principio, viene de electro, que significa electricidad, cardio, que significa corazón, y grama, que es el trazado escrito. Entonces es el trazado de la actividad eléctrica del corazón que se produce por resultado de la contracción cardíaca a lo largo del sistema de conducción cardíaca. Cuando decimos a lo largo del sistema de conducción cardíaca, esto es muy importante y pues espero que lo recuerden. El sistema de conducción cardíaca empieza en el nodo sinoauricular o sinusal, que nos da una frecuencia cardíaca normal de entre 60 a 100 latidos por minuto. Después pasa al nodo auriculoventricular, después por el haz de His desciende a sus ramas, su rama izquierda, su rama derecha, y por último pasa a las fibras de Purkinje que se distribuyen a lo largo de todo el ventrículo. ¿Por qué es importante recordar esto? Ya lo veremos en un momento. Recordemos que el corazón es un músculo, y este músculo, como todos los músculos y de hecho células excitables del cuerpo, obedecen a potenciales de acción para poder contraerse. Entonces hablemos de potenciales de acción. El potencial de acción transmembrana. El PAT, o potencial de acción transmembrana, es la curva que representa los cambios de voltaje secundario al intercambio iónico. Los iones, los principales iones que se encuentran en la célula cardíaca son 3. Son el potasio, el sodio y el calcio. Y esto hay que recordarlo. Entonces, hablándose de esas concentraciones iónicas, empecemos a los principios electrofisiológicos del electrocardiograma. Ya mencionábamos los principales electrolitos, los repito, sodio, potasio y calcio. Veremos que tenemos una concentración. Aquí vamos a obviar un poco la de calcio. Vamos a hablar solamente de las de sodio y las de potasio. Veremos que cuando la célula está en reposo, se encuentra en un potencial de acción que se llama potencial de acción de reposo, donde la concentración de sodio es mayor en el espacio extracelular que en el intracelular y viceversa con la concentración de potasio. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque si nosotros colocamos 2 microelectrodos en el exterior de la célula y registramos el voltaje generado, vamos a obtener una lectura de 0 milivoltios. Sin embargo, si metemos uno de esos electrodos dentro de la célula, vamos a ver la diferencia de concentraciones, lo cual nos dará un resultado de menos 90. ¿Eso qué significa? Que la concentración iónica genera un voltaje de negatividad dentro de la célula con relación al exterior. Es decir, el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Y con esto empezamos. Entonces, esta imagen que pueden ver aquí es la curva que representa los cambios de voltaje. Es decir, esta es la curva del potencial de acción. Y consta de 5 fases que van desde la 0 hasta la 4. La primera que se llama despolarización rápida. La segunda, que es la que lleva el número de fase 1, que es la repolarización precoz. La fase 2, que es de meseta. La fase 3, que es la repolarización rápida. Y la fase 4, que es de reposo. Vamos a explicarlas. La fase 0, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos en esta imagen muestran que el potencial de acción de reposo es de menos 85 milivoltios. Depende de dónde ustedes lo lean. Van a encontrar siempre esa variante, menos 85 milivoltios o hasta menos 90 milivoltios. Entonces, pueden utilizar la que gusten, de cualquiera de esas dos. En la fase 0, entonces, ¿qué tenemos? En la fase 0 tenemos una entrada brusca de los canales rápidos de sodio. ¿Qué es lo que pasa? La célula está estimulada, se abren los canales rápidos de sodio y entonces el sodio entra bruscamente y cambia la polaridad. Decíamos, la célula está en un potencial negativo y pasa a un potencial positivo de hasta más 20 milivoltios. Y genera esta imagen que pueden ver aquí, que en algunos libros de fisiología lo describen como una espiga. Después, ¿qué sigue? Después sigue la fase 1. En la fase 1 es la fase de repolarización precoz. En la fase de repolarización precoz podemos ver que el sodio sigue entrando, pero ahora entra en una menor cantidad a través de unos canales lentos, pero se empieza a salir el potasio. ¿Esto qué condiciona?
condiciona que la célula vuelva a perder un poco de positividad. Entonces, de los más 20 positivos que había ganado, la célula regresa aproximadamente, les digo, depende de la bibliografía, regresa hasta 0 milivoltios. Después, ¿qué es lo que sigue? Sigue el periodo de meseta. Esta repolarización, recuerden que le llamaremos siempre a la tendencia que tiene la célula de volver a su negatividad. Esto se llama repolarización precoz porque, en efecto, de la fase 1, la célula pierde positividad. Sin embargo, no lo logra hacer por completo, porque entonces interviene la fase que decíamos, la fase 2, la fase de meseta. En la fase de meseta, ¿qué es lo que pasa? En la fase de meseta se abren los canales lentos de calcio, los cuales tienen una valencia doble. Entonces, se equilibra aquí la salida de un potasio con la entrada de un calcio de doble valencia. Entonces, pues mantienen el equilibrio de voltaje. No hay una disminución ni un aumento de cargas, sino que se mantienen iguales. Es lo que llamamos meseta. Por último, en la fase 3, pues tenemos una salida brusca del potasio, al mismo tiempo que se cierran los canales de sodio y de calcio, lo cual condiciona pues un descenso brusco, que como ya lo habíamos mencionado, eso se llama repolarización, donde la célula vuelve por completo a su total negatividad. Y por último, ya tendríamos la fase 4. La fase 4, también llamada de reposo o de equilibrio. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La bomba de sodio-potasio, también llamada la ATPasa, se encarga de mantener 2 potasios dentro de la célula, mientras que se sacan 3 iones de sodio. ¿Esto para qué? Pues para mantener constante la carga negativa hasta que empiece el siguiente potencial de acción. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene mucho que ver con el electrocardiograma. El potencial de acción transmembrana, básicamente la unión del potencial de acción transmembrana del endocardio con el potencial de acción transmembrana del epicardio, cuando los unes en las distintas partes del sistema de conducción, como pueden ver en la imagen izquierda, nos da por resultado las ondas que conocemos como las ondas del electrocardiograma. Como pueden ver, ya les decía, desde el nodo sinoauricular, cuando se distribuye por todo el atrio o aurícula, por el nodo auriculoventricular, las fibras de Purkinje y por todo el ventrículo, todo esto da por resultado las ondas que conocemos como electrocardiograma. Así que, pues, hasta ahorita ya resolvimos una gran duda, ¿por qué las ondas del electrocardiograma se forman? Y es por esto, por la unión, entonces, de los potenciales de acción. Asimismo, seguimos siguiendo con la correlación que hay. Pues, ¿qué significa cada fase? La fase 0, para los que conozcan un poquito de electrocardiograma, y si no, más adelante voy a esclarecer esto, representa la despolarización rápida, que sería el QRS, sería la despolarización del ventrículo. Despolarización, tomémoslo como sinónimo de contracción. Entonces, siguiendo, la fase 1 representaría el punto J, que es la unión entre el QRS y el segmento ST. Que no sé si ustedes logren ver mi cursor, pero sería en la parte que estoy señalando de aquí del electrocardiograma. La fase 2 sería el segmento ST, que aquí lo pueden ver marcado, segmento ST. La fase 3 sería la onda T. La fase 4 sería todo un segmento, sería el TQ, que sería la diástole, y QT, que sería la sístole. Si alguien no está comprendiendo por el momento, no se preocupen, ahorita vamos a terminar de esclarecer esto mismo. Por lo tanto, las ondas del electrocardiograma obedecen a las fases del potencial de acción y son las siguientes. Entonces, tenemos por resultado una onda P, aquí pueden ver, es la primera inflexión positiva, también llamada deflexión positiva. Tenemos el segmento PR, que no es exactamente una onda. Pero bueno, primero hablemos de las ondas. Tenemos la onda P entonces. ¿La onda P qué significa? Significa despolarización auricular. Como les había dicho en la diapositiva anterior, tomemos en cuenta que despolarización es sinónimo de contracción. Entonces aquí tenemos contracción auricular. Para esto quiero recordarles que hay que tener algunos conocimientos básicos de ciclo cardíaco. Continuando, después sigue la contracción del ventrículo o despolarización ventricular, lo cual se representa como el complejo QRS, que son 3 ondas.
donde tenemos que la primer deflexión negativa es la que toma el nombre de Q, la primer deflexión positiva, que suele ser muy marcada, es la que lleva el nombre de onda R, y la segunda deflexión negativa es la que toma el nombre de S. Entonces, como son tres y siempre van unidas, aunque a veces puede faltar alguna de ellas, que usualmente es la Q, pues recibe el nombre de complejo, el complejo QRS. Por último, tenemos la onda T. La onda T representaría la repolarización, es decir, la vuelta a la normalidad del ventrículo. Por último, aquí tenemos una onda U, que en teoría existe. Si ustedes buscan información sobre el electrocardiograma, imágenes, muchas veces van a encontrarse con que hay una onda después de la onda T. Sin embargo, no es común que se encuentre y de hecho no está totalmente claro de qué se trata esta onda. Se cree que puede ser la repolarización de las fibras de Purkinje. Sin embargo, para aquellos que ya han visto algunos electrocardiogramas y que ya conocen más o menos las ondas, pues no me dejarán mentir, esta onda es invisible, nadie la ve, como que no aparece siempre. En lo personal yo nunca la he visto, sin embargo, yo no tengo tanta experiencia viendo cientos de electrocardiogramas, pero en los que yo he visto nunca he encontrado esta onda. Y la bibliografía me respalda, no es una onda común de encontrar. Entonces, lo que les decía, hay que tener en cuenta que las fases de despolarización representan sístole y las de repolarización representan diástole. Aquí vamos a empezar nuestra primera sección de preguntas y respuestas para quien guste. Vamos a recapitular entonces los conocimientos importantes hasta el momento. El corazón se contrae porque obedece a potenciales de acción transmembrana originados por variaciones iónicas de sodio, potasio y calcio. Primer punto importante. El PAD consta de 5 fases, como ya las habíamos visto en este resumen. Es el reposo o equilibrio, que sería la fase 4, la fase de despolarización rápida, que es cuando el potencial de transmembrana se hace de muy negativo a muy positivo, que es porque aumenta el sodio intracelular. Después la repolarización precoz, que pues empezamos a perder potasio. Luego la meseta, que sería el equilibrio de la salida del potasio, donde por cada potasio que entra un calcio. Y por último, la despolarización rápida, que sería el regreso a la negatividad de la célula. Y de nuevo, el reposo. Por último, en los puntos importantes que hay que recapitular de esta parte, el trazo del electrocardiograma es la unión del trazo que genera el pad endocárdico y el epicárdico en las distintas porciones del sistema de conducción. Y por último, las ondas del electrocardiograma significan pues 3 cosas. Onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, y onda T, la repolarización ventricular. Y una vez que ya sabemos por qué el electrocardiograma es así, examinemos sus partes. Ahora, si alguno tiene alguna duda, en este momento me voy a tomar un momentito para revisar si alguno ha mandado alguna pregunta. Bueno, acabo de ver una pregunta. ¿Dónde está la repolarización auricular? Ok, esa pregunta siempre es, esa pregunta es capciosa. No existe realmente un registro de la repolarización de la aurícula. ¿Por qué? Porque, como veíamos en esta imagen, se despolariza la aurícula. Después se despolariza el ventrículo. Y por último, se repolariza el ventrículo. La repolarización auricular no se grafica porque en teoría está en el espacio donde se forma el complejo QRS. Como el complejo QRS tiene un mayor voltaje, no permite que sea visible la onda de repolarización auricular, pero en teoría la repolarización auricular ocurre detrás del complejo QRS, sin embargo nunca vamos a poder verlo. Cuando te pregunten eso, pues sabes que esa pregunta te la están haciendo con trampa.
La repolarización auricular ocurre detrás del complejo QRS, por eso no es visible. La fase 0, ok, me digo que me están preguntando sobre que repita la fase 0. La fase 0 es la fase de inicio. En la fase 0 la célula se estimula. Entonces al ser estimulada se abren los canales rápidos de sodio. El sodio entra bruscamente y entonces cambia la polaridad. Cambia de menos 90 a más 20 y genera la espiga que les mencionaba. Ok, continuando. Ok, continuando con las partes del electrocardiograma. Espero no se me esté yendo ninguna pregunta. Y disculpen si se me pasa alguna. Les mencionaba que no estoy recibiendo todo en tiempo totalmente real. Entonces, siguiendo con las partes del electrocardiograma, pues vamos a ver ondas, intervalos y segmentos. Les decía que poco a poco va a empezar a cambiar la complejidad de esta exposición, entonces requiero aquí un poco más de concentración de su parte. Vamos a hablar entonces vamos a repasar esto que ya habíamos hablado. Onda P representa despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización del ventrículo. Despolarización, recordemos, es contracción, sístole. Onda T representa la repolarización ventricular. Ahora, los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos aquí en la imagen están marcados aquí abajo, en sombras. Representan grandes distancias desde el inicio de una onda. Entonces, el intervalo PR abarca desde el inicio de la onda P hasta que inicia Q. Entonces, desde el inicio de P, como pueden ver, si es que ven mi cursor, desde aquí hasta aquí. Desde que inicia P hasta que hasta que inicia Q. El intervalo QT es desde el inicio de la Q, como pueden ver aquí en mi cursor, hasta el final de la onda T. Y luego vamos a hablar de estos segmentos. Son dos. Los segmentos abarcan distancias cortas antes y después del QRS, como pueden ver aquí arriba. El segmento PR es desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS, mientras que el segmento ST es desde el final de la S hasta el inicio de la T. Este segmento es muy importante. Es muy importante que lo recordemos. No es uno de los objetivos de esta plática. Sin embargo, sí les quiero hacer algunos comentarios que es muy importante recordar para después. El segmento ST es muy importante recordar, pues es el segmento de mayor utilidad en el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Para quienes ya sepan un poquito de electrocardiograma, veremos que el segmento ST, si está elevado, a veces básicamente es sugestivo de cardiopatía isquémica. Sin embargo, no voy a adentrarme en ese tema porque les digo, no es lo que corresponde a esta exposición. Sin embargo, sí me gustaría que lo recordaran, como el segmento ST siempre es de mucha utilidad para cardiopatía isquémica. Ahora, vamos a hablar de esto. Esto, aquí sí sería conveniente, si alguno de ustedes lo cree así, hacer algunos apuntes, empezar a hacer apuntes. La nomenclatura del complejo QRS. El complejo QRS puede tener varias inflexiones, puede tener varias formas. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunas cardiopatías que son características en el electrocardiograma porque siempre tienen patrones similares. Y algunos de esos patrones los distinguimos con la forma que tiene el complejo QRS. Les digo, esto no es parte del electrocardiograma normal, sin embargo, sí es muy importante que lo sepan. Y ahorita les voy a hacer un comentario sobre la onda Q. Entonces, les decía, el complejo QRS puede tener varias inflexiones y ya habíamos hablado un poquito de ellas. La onda Q es la primera inflexión o deflexión negativa que podemos observar después de la P. Como pueden ver, la P es positiva. Después de la primera onda positiva, lo primero que van a ver que se haga para abajito, esa va a ser la onda Q. Después, la primera inflexión positiva es la onda R.
Y la onda S es una inflexión negativa que precede a la onda R. ¿Y por qué digo primera? Pues porque pueden haber más. Si hay varias ondas R's o S's, se les denomina R, R mayúscula o minúscula. Ahorita veremos de qué depende que se le ponga la letra mayúscula o minúscula. Y se le pondrá este símbolo que significa prima, que significará entonces que hay más de una R. Vamos a ver un poquito sobre esto. El voltaje de las ondas se mide en el sentido vertical. Más adelante también vamos a ahondar más en esto. Las ondas de buen voltaje se señalan con una letra mayúscula y las más pequeñas con una letra minúscula. Aquí voy a hacer un acercamiento. Como pueden ver aquí en las diapositivas, la primera imagen, la que tiene la Q minúscula, la R mayúscula y la S minúscula, ¿por qué se ve así? ¿Por qué tiene estas letras? ¿Qué significa? Vamos a entrar a la nomenclatura. La onda Q, como pueden ver, tiene un voltaje muy pequeño. Un voltaje que apenas abarca un poquito más de un cuadro, si es que alcanzan a verlo. Entonces, como es una onda pequeña, se le pone letra minúscula. La onda R, por contra, como pueden ver, es muy grande, se eleva demasiado. Por tanto, se le agrega una R mayúscula. Mientras que la deflexión negativa, la segunda deflexión negativa que correspondería a la S, es pequeña. Entonces se le agrega de nombre una S minúscula. Podemos ver en la siguiente que tienen arriba, la que tiene una R mayúscula y una S minúscula, que la R en efecto sigue siendo muy prominente. Entonces se le continúa colocando la R mayúscula. Mientras que la deflexión negativa, aquí es una S pequeña, entonces se le pone una S minúscula. Como pueden observar, aquí no hay onda Q. No hay onda Q. En la siguiente imagen, las dos, la R y la S son pequeñas, por lo tanto se pone R y S minúscula. Esto, entonces, recapitulando, es ponerle nombre al complejo QRS. En todos los electrocardiogramas vamos a encontrar siempre que no haya asistolia, vamos a encontrar complejos. Y en el mejor de los casos vamos a poder ponerles entonces nombre a su nomenclatura. Aquí, como pueden ver, en el siguiente no hay R ni hay S, solo hay Q. Entonces se dice que el electrocardiograma que es únicamente negativo, se le pone únicamente Q mayúscula. Como pueden ver, muchas veces falta la onda Q. Y es importante que falte porque la onda Q es sugestiva también de cardiopatía isquémica. Pero tiene que cumplir dos características. En un momento se las comento en la siguiente diapositiva. Aquí espero que ya haya quedado claro cómo es que se nombran el complejo QRS. Cuando el voltaje es pequeño, se pone una minúscula. Cuando el voltaje es alto o mayor, se pone una letra mayúscula. Y como pueden ver en la imagen que estoy señalando, si tenemos una onda que se repite, se le coloca este símbolo, que significa prima. Entonces aquí podemos ver una R minúscula, una S pequeña, que es la que sigue, y una R de nuevo, muy grande. Entonces se le pone R' mayúscula. Siguiendo con esto representa lo mismo, sigue siendo morfología. Estas diapositivas se las pasamos en el grupo. Espero que todas las personas que estén viendo esta exposición logren tener estas diapositivas. Y pues esto es para que sigan practicando por su cuenta, para que sigan viendo por qué se les nombra de tal manera. Y pues aquí les había prometido que les iba a mencionar sobre la onda Q. Ojo, la presencia de onda Q casi siempre significa cardiopatía isquémica y se comprueba si está muy marcada, es decir, si tiene un voltaje elevado y si tiene una duración de más de 0.04 segundos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo chingado sé cuando el complejo QRS mide eso? Más adelante se los voy a explicar. Ahora, también existe nomenclatura para la onda P. La nomenclatura para la onda P, ¿por qué es importante? Es importante para la patología de la aurícula. Les mencionaba de nuevo, y disculpen si soy insistente, pero es que de verdad que con el paso del tiempo se olvida. La onda P representa despolarización auricular. Entonces todo lo que tenga que ver con onda P representa pues importancia en la patología que tenga que ver con las aurículas, como pueden ser arritmias, fibrilaciones auriculares o incluso crecimiento de cavidades. Cuando la aurícula, por ejemplo, está más grande de lo que debería,
Y pues se trataría de patologías también que no vamos a revisar aquí, pero que es importante que conozcan de nuevo. Entonces, la onda P puede tener 3 tipos de morfología. Puede ser positiva, negativa y bifásica. Positiva cuando predomina la positividad y se abrevia así. Se pone un símbolo de más, otro símbolo de más y uno de menos. Como pueden ver aquí en esta imagen, en la imagen que estoy señalándoles. La onda negativa cuando predomina la negatividad después de la positividad y se abrevia de manera contraria, como pueden ver en la siguiente imagen que les estoy señalando. Y este nombre, bifásica. El nombre bifásico lo vamos a mencionar incluso más adelante. Es importante que sepan qué significa bifásico. Bifásico es cuando una onda tiene dos maneras de verse o se ve de dos maneras simétricas. Es decir, como pueden ver en la imagen que les estoy señalando, aquí la que dice bifásica, esto representa una sola onda P. Sin embargo, como pueden ver, tiene un componente positivo y tiene un componente negativo. En sus dos componentes, como pueden observar, son simétricos. Cuando logran esta simetría, es lo que le llamamos bifásico. Entonces, existe la onda P bifásica. Esto no lo olviden, más adelante lo vamos a retomar y sí es importante para esta exposición. Vamos a hablar de derivaciones. A ver, voy a tomarme un momento, voy a ver si alguno ha hecho alguna pregunta. El QT corregido, ok. El QT corregido es una operación que se tiene que... Perdona, aquí estoy leyendo las preguntas que estoy recibiendo en la transmisión. El QT corregido es una fórmula que se utiliza, un resultado que se utiliza mediante una fórmula. Y su utilidad es para hacer diagnóstico de crecimiento de cavidades. Les repito desde un principio, en electrocardiogramas patológicos. Es importante que hagan la pregunta si alguno ha tenido esa duda algún día. Sin embargo, no es el objetivo, de nuevo, de esta exposición. En esta exposición vamos a hablar de puro electrocardiograma normal. ¿Cuándo voy a usarlo? Nomenclatura. Les mencionaba también, se utiliza para registrar patrones específicos de cardiopatías isquémicas. ¿A partir de qué voltaje se considera una deflexión como mayúscula o minúscula? Esa es una buena pregunta y aquí les quiero mencionar que esto de una deflexión positiva o negativa no es una medida cuantitativa, es una medida cualitativa. Entonces, no existe un número específico, sino que aquí es como a ojo de buen cubero, si yo lo veo grande, le pongo la mayúscula y si yo la veo chiquita, le pongo la minúscula. Es una medición cualitativa, no cuantitativa. Bifásica que bimodal, sí es lo mismo. Y bueno, continuando. Las derivaciones. Esto es muy importante, ¿eh? Las derivaciones son los sitios del cuerpo en donde se colocan los electrodos para el registro electrocardiográfico. Son 12 en total y se clasifican de la siguiente manera. Son del plano frontal y también son del plano horizontal. Los del plano frontal también se llaman derivaciones estándar. Por si en algún momento ustedes ven este nombre, derivaciones estándar, pues sepan que son las derivaciones del plano frontal y se refiere a las derivaciones monopolares que son ABF, ABL y ABR. Para que ustedes sepan, estas derivaciones, la letra A significa aumentada. Estas derivaciones son las que medía Einthoven. Son las derivaciones chiquitas que tenían que aumentarse porque tenían muy poco voltaje. Estas derivaciones son las que cuando se forma el triángulo, que en un momento veremos, pero que aquí ya les estoy adelantando un poquito en esta imagen, son las que te dan las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3. Asimismo, las derivaciones monopolares son las que nosotros colocamos, son las que
cuando tengan un electrocardiograma en sus manos y ustedes tengan que poner los electrodos, tengan que poner las pinzas, van a poner tres reales y una que va a ser tierra. Las tres reales son estas, entonces la ABF, ABL, ABR son las que te van a dar las D1, D2, D3. Son muy importantes, más adelante vamos a ver cómo se utilizan. Del plano horizontal son las derivaciones del área precordial, es decir, las que ponemos en el área del corazón. Y van del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si hacen la cuenta, entonces tenemos 3 monopolares, tenemos 3 bipolares y 6 precordiales, que en total nos dan el resultado de 12. Vamos a hablar del triángulo de Einthoven, entonces, que ya les había mencionado un poquito ahorita. Las derivaciones bipolares, que son D1, D2, D3, delimitan un triángulo, como pueden ver aquí en el tórax, cuyos ángulos están constituidos por las derivaciones unipolares, ABR, ABL, ABF. Einthoven consideró que el tronco humano, el tórax, es una esfera conductora homogénea que tiene en su centro el corazón y describió el triángulo equilátero que lleva su nombre. Esto es importante porque gracias a este triángulo, que también se llama sistema triaxial, vamos a tener como resultado unos ángulos. Esos ángulos van a ser muy importantes para calcular el eje eléctrico. Pero no es un sistema completo. Tristemente, el sistema triaxial no sirve para calcular completamente todo, porque le faltan derivaciones. Por eso, a un hombre que se llamaba Bailey se le ocurrió desplazar los tres lados del triángulo que se había formado, el triángulo de Einthoven, al centro del corazón. Y esto nos permitió obtener 6 ángulos de referencia. Esto se llama sistema hexaxial. Como pueden ver aquí, en la imagen que les estoy señalando, la que tiene una flecha con el número 1, al meter los ángulos dentro del triángulo, se formaron 3 derivaciones más. Entonces tenemos D1, D2, D3 y los ángulos que forman. Eso es muy importante. Ahorita les voy a poner una tabla que tienen que recordar, que tienen que tomarle screenshot, que tienen que pasarla a mano, tienen que memorizarla o a ver qué hacen, pero es una tabla que tienen que tener siempre presente. Y si a estas derivaciones las bipolares, les agregamos las unipolares, obtendremos 12 ángulos, que es el sistema hexaxial, donde se agregan estos ángulos más. Aquí les quiero mostrar el resultado de la unión de todos estos ángulos. Las siguientes imágenes, por lo tanto, significan lo mismo. La imagen que tenemos a la izquierda es la unión de todas las derivaciones. Y como pueden ver, las líneas perpendiculares que van formando los 12 ángulos que les mencioné. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Porque aquí en la imagen derecha podemos ver entonces que a cada derivación se le asigna un ángulo. Por poner un ejemplo, aquí a la derivación de 2, ¿cuáles son sus ángulos? Serían más 60 y menos 120. A la derivación ABR, sus ángulos serían más 30 y serían menos 150. ¿Esto por qué es importante? Porque se delimitó que el eje normal del corazón se encuentra entre menos 30 más 90 grados. Y ese es un ángulo, los ángulos normales que tiene que tener el corazón, aunque según la bibliografía, también puedes considerar normal el corazón desde 0 a más 90 grados positivos. De hecho, así es como lo vamos a considerar en esta clase. Vamos a considerar el eje eléctrico normal, entonces desde 0 a 90 positivos. Y aquí tenemos la representación ya con el corazón. Entonces, cuando el corazón se encuentra fuera de los ángulos que les acabo de mencionar, pues se dice que el corazón está desviado. Puede estar desviado a la izquierda, puede estar desviado a la derecha. O puede existir también en un eje que se llama eje extremo o el territorio de nadie. Se llama territorio de nadie porque cuando el corazón se encuentra en estos ángulos, es muy difícil saber por electrocardiograma por qué el corazón está desviado hacia este ángulo. Es muy difícil saber si fue porque se desvió del lado izquierdo o porque se desvió del lado derecho. Entonces se le llama eje extremo o el territorio de nadie. Lo normal es encontrar el corazón pues entre 0 y 90 o encontrarlo a la derecha o desviado a la izquierda, que representa patología también, por supuesto. Y así es como se ve en la vida real. Todo lo que les acabo de mencionar culmina en esta imagen.
son 12 derivaciones. Podemos ver D1, D2, D3, las derivaciones bipolares, ABR, ABL, ABF, las derivaciones monopolares, y B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que son monopolares también, y son las derivaciones precordiales. Repito, todo lo que hemos hablado hasta ahorita ha sido para llegar a esta imagen. 12 derivaciones. Este es el electrocardiograma. Con esta información obtenemos que cada derivación tiene pues su derivación que la atraviesa, o dicha en mejores términos, su perpendicular. Esto quiere decir, entonces, que de derivaciones bipolares tenemos de 1, de 2, de 3, y aquí están los ángulos que la forman. Esta imagen tiene que tenerse siempre a la mano. Esta tabla memorícenla, les mencionaba, tomen el screenshot o anótenla, porque la vamos a utilizar un poquito más adelante para calcular el eje eléctrico. Entonces, se las dejo un momento. Voy a ver si tienen alguna duda. Aquí me hicieron una pregunta, si el segmento ST representa diástole. Sí representa diástole, puesto que se encuentra después del complejo QRS. El complejo QRS decíamos que representa contracción, es decir, sístole, por lo tanto es lógico pues darse cuenta que después de la sístole pues va la diástole. Entonces sí, el segmento ST es sístole, es diástole. Repito porque me trabé, el segmento ST es diástole. Continuando, aquí les quiero dar una mnemotecnia. La mnemotecnia para no olvidar la perpendicular. Algunas personas consideran que esta mnemotecnia no sirve de nada porque se la he contado a mis amigos y me han dicho, no, esa mnemotecnia es una mnemotecnia tonta. Pero miren que de verdad se olvida después de algún tiempo. Entonces, pues se las doy. Esta mnemotecnia la tomé prestada de este libro. Este libro lo pueden descargar de ahí de Books Médicos. Ya saben que aquí todos somos banda y no necesariamente tenemos mucho dinero. Entonces, la alegría de leer el electrocardiograma. Porque claro, cuando uno lee el electrocardiograma, uno es alegre. Uno dice, wow, leí el electro, qué alegre soy. Entonces, de ahí, de este libro, que se titula así, pues saqué esta mnemotecnia. Entonces, la mnemotecnia es Los tres novios de Doña Flor. Flor, vamos a tomar cada consonante, F, L, R, y le vamos a asignar un novio. Entonces, a cada novio le corresponde una consonante. Entonces, la letra F le correspondería de 1 o 1. A la letra L le correspondería el 2 y a la letra R le correspondería el número 3. Luego, lo que es lo mismo, ABF, su perpendicular, como habíamos visto en los ángulos del sistema exaxial, su perpendicular es de 1. ABL, su perpendicular es de 2 y ABR, su perpendicular es de 3. Después me han dicho, oye Osvaldo, pero es que no te das cuenta que pues por cada número, pues esto va en orden alfabético. Y digo, pues sí, pero es más bonito si uno lo explica con los novios de Doña Flor. Aquí no vamos a juzgar mujeres, Doña Flor puede tener los novios que quiera, y a mí me sirve para acordarme de cuál es la derivación que es perpendicular a la siguiente derivación. Recapitulando los puntos más importantes, entonces, aquí van a ser 6. La morfología de QRS sirve para identificar algunos patrones electrocardiográficos patológicos. Esta pregunta me la hicieron en el chat y aquí está de nuevo contestada. La morfología de P es especialmente importante para identificar crecimientos auriculares o arritmias. El segmento ST y la onda T son las partes del electrocardiograma de mayor utilidad en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, aunque también podemos apoyarnos de la presencia de Q patológica. Ya les decía que una Q patológica es una Q que tiene un voltaje aumentado y que tiene una duración de más de 0.04 segundos. Existen dos tipos de derivaciones, 6 frontales y 6 horizontales, que nos dan 12 derivaciones en total. Las frontales, mediante el sistema exaxial, sirven para calcular el eje eléctrico, es decir, las derivaciones del plano precordial
u horizontales no sirven para calcular eje eléctrico. Las derivaciones precordiales no sirven para calcular eje eléctrico. Los resultados de la unión de los vectores eléctricos originan los datos de la tabla de las derivaciones, sus ángulos y sus perpendiculares, que es lo que les acabo de mencionar con mucho énfasis que recuerden. Por último, hay que tener a la mano o memorizar esa tabla para calcular el eje eléctrico más adelante. Es como la tercera vez que se los menciono y última, porque ya vamos a eso. Voy a revisar algunas preguntas si es que hay. Sí, el eje eléctrico es la dirección hacia la que está el corazón. Sí, el eje eléctrico tiene valor clínico tiene valor clínico en patologías, claro que sí. Por ejemplo, si hay un aumento del ventrículo izquierdo, digamos en una insuficiencia cardíaca, el eje eléctrico del corazón va a estar desviado a la izquierda, claro que sí. De ahí su utilidad. B7, B8 y B9 son útiles. Sí, sí son útiles. Sin embargo, estos electrodos son raros. No es lo común tampoco tenerlos. Más bien se calculan. Ok, Lalo Ortega, sí, es cierto. El eje eléctrico, como mencionábamos en un principio, el sistema de conducción sigue un orden que habíamos mencionado. Y sí, se generan varios vectores eléctricos. Y el eje eléctrico es el resultado de la unión o el vector promedio de cada una de esas fibras eléctricas que se está moviendo por el sistema de conducción. Sí, es cierto. Sin embargo, también es cierto que nos ayuda a distinguir dónde es que estamos teniendo alteraciones, en qué parte del corazón estamos teniendo alteraciones. Y les mencionaba un ejemplo fácil de evaluación clínica, es por ejemplo crecimientos de cavidades. Entrando a lo penúltimo de esta plática, vamos a ver el registro del electrocardiograma en el papel. Son dos cosas. Vamos a tener dos direcciones, una dirección vertical y una dirección horizontal. En la dirección vertical vamos a tener que el electrocardiograma se registra en un papel milimetrado, cuadriculado, donde pues aquí estoy rebuscando porque si ya les dije que es milimetrado, cada cuadro chico mide pues 1 milímetro. En sentido vertical se mide voltaje. Cada cuadro chico en sentido vertical equivale a 0.1 milivoltio. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva. En sentido horizontal se mide el tiempo. Cada cuadro chico en sentido horizontal equivale a 0.04 segundos. Esto ya se los había mencionado también hace un momento, tomar en cuenta este número. Y pues ahora ya lo saben. En sentido horizontal, cada cuadro chico mide eso, 0.4 segundos. Por lo tanto, 5 cuadros chicos equivalen a un cuadro grande, el cual vale 0.2 segundos. Como pueden ver aquí en la operación, 0.04 por 5, pues nos da 0.2 segundos. Y a su vez, 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo, que sería multiplicar 0.2 por 5, pues nos da 1 segundo, como podemos ver en esta imagen. Entonces, un cuadro chico en sentido horizontal, 0.04 segundos, multiplicado por 5, nos daría 0.2 segundos. Y aquí otra imagen más grande, donde ya se simplifica todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, un cuadro chico, de nuevo, equivale a 0.4 segundos. 5 cuadros chicos equivalen a 0.2 segundos. 0.2 segundos, que equivaldrían ya a un cuadro grande, multiplicado por 5, nos da por resultado 1 segundo. Entonces vamos a pasar a identificar un electrocardiograma no patológico, o su rutina de interpretación inicial. ¿Qué vamos a encontrar? Que la calibración del electrocardiograma normalmente va de 25 milímetros sobre 10 milivoltios.
el ritmo tiene que ser sinusal. Ahorita vamos a ver cómo sabemos que un ritmo es sinusal. La frecuencia tiene que ser de 60 a 100 latidos por minuto. El eje eléctrico, como ya les había mencionado, depende de dónde lo busquen, pero aquí lo vamos a utilizar en estos valores, de 0 a 90 grados positivos. Y la medición de las ondas, P, el intervalo PR y las ondas del complejo QRS. P tiene que ser menor de 0.10 segundos, el intervalo PR de 0.12 a 0.20 segundos y el complejo QRS tiene que medir menos de 0.10 segundos. Ahora vamos a ver cómo logramos esto. ¿Cómo sé que un ritmo es sinusal? Bueno, por la posición de P, por el valor de P. Si P es positiva en D1, D2, ABF y es negativa en ABR, podemos decir que esta P pues significa que el electrocardiograma está bien tomado y que, bueno, representa nuestro primer valor para saber que estamos teniendo un ritmo sinusal. Una que es la más fácil, en la que mucha gente toma más en cuenta, es la P que precede al QRS. Es decir, si vemos un QRS y antes del QRS hay una P, ese ritmo es sinusal. También cuando el intervalo QRS es constante, es decir, cuando vemos que no hay grandes cambios entre un QRS y otro, decimos, pues como es constante, el ritmo es sinusal. Y cuando la frecuencia cardíaca en efecto es entre 60 y 100 latidos por minuto, porque pues el ritmo sinusal, ritmo sinauricular, pues esto es lo que nos da el marcapasos natural o fisiológico del corazón. Entonces, con estos 4 valores que les acabo de dar, parámetros, perdón, que les acabo de dar, sabemos que un ritmo es sinusal. Como podemos ver en esta imagen, aquí ya tenemos un electrocardiograma. Aquí podemos ver la frecuencia cardíaca. Ya nos la dio calculada el electro. Este es 95 latidos por minuto. Sin embargo, estoy de acuerdo, pero ahorita vamos a ver cómo sacar la frecuencia cardíaca. Podemos ver aquí la onda P chiquita. Como pueden observar. Onda P positiva entonces en D1, positiva en D2 y positiva también en ABF. Es una P que precede a un complejo QRS en D1, D2, ABF. Y pues nada, con esos valores podemos decir que este es un electrocardiograma entonces que tiene un ritmo sinusal. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia cardíaca? La vamos a calcular, bueno, les voy a enseñar 3 métodos. El primer método no hay necesidad de utilizar calculadora, solo hay que memorizar una regla de números. En el segundo método hay que usar una calculadora, el método de los 1500, y en el método de los 6 segundos, pues es solamente saberte la tabla del 10. Te sabes la tabla del 10, este método es pan comido. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia cardíaca? Vamos a empezar con el primer método, que es el de la regla de los 300, 150, 100, 70, 60, 50, 40. Estos son números que nos vamos a tener que aprender, lo tenemos que memorizar. ¿Cuál es el sustento de esto? El sustento de esto es la división de los cuadros del electrocardiograma, que, bueno, se los voy a explicar ahorita más adelante, porque esto ya es un poco más simplificado y es más fácil de explicar con el método de los 1500. Pero aquí lo que es importante es recordar la serie de 300, 150, 100, 70, 50, 60. En este electrocardiograma vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Vamos a empezar. Y disculpen que haya vacilado un poco. Es que realmente no es fácil y realmente uno se pone nervioso. Entonces vamos a empezar. Aquí lo que vamos a medir es, vamos a calcular la frecuencia cardíaca entre Rs y Rs. Este es un complejo QRS. Este también y este también. Y la onda positiva, habíamos dicho, es la onda R. Entonces tenemos ondas Rs. Vamos a medir desde la primera. Vamos a decir, la primera onda R no la tomamos en cuenta. Vamos a tomar en cuenta desde la segunda. Aquí en la segunda onda R vamos a hacer una marca. Y vamos a decir que esta onda R vale 300. Vamos a decir que la segunda vale 150. Que la tercera vale 100. Y que la que sigue vale 70. Y la que sigue vale 60. Entonces, la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería 60. ¿Por qué? Porque en 60 es donde cae el número de nuestra regla, donde coinciden los intervalos entre R y R. Entonces se calcula así
Y pues es 60 porque ahí coinciden las líneas gruesas. Ahora, si lo hacemos con el método de los 1500, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Este método es de hecho más exacto y vamos a ver por qué. Aquí hay 25 cuadros chicos que ya los he contado. Cuéntenlos ustedes también. Aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5 y aquí hay 5 también. Son 25 en total. Entonces, si ustedes dividen 1500 sobre 25, nos va a dar por resultado 60. Es exactamente la misma frecuencia cardíaca que calculamos con el método anterior. Entonces, ustedes pueden usar el que quieran. El fundamento de esto es el siguiente. Bueno, vamos a utilizar 60 porque 60 representa pues un minuto. Y la frecuencia cardíaca, para quien ande perdido, hay que recordar que la frecuencia cardíaca pues la damos en valores de minutos, latidos por minutos. Entonces en un minuto tenemos 60 segundos. Y en el electrocardiograma, cada cuadro chiquito decíamos que valía 0.04 segundos. Por lo tanto, la división de esta operación nos da por resultado 1500. Por eso, cuando nosotros midamos entre una onda R y otra onda R, siempre nos va a dar por resultado entonces la frecuencia cardíaca correcta. Aquí tengo otros ejemplos. En este ejemplo vamos a ver, aquí ya calculé que la frecuencia cardíaca es 75. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ahí es donde coinciden las ondas R. Vamos a ver, decíamos, la primera onda R no se toma en cuenta, la segunda sí. Entonces, 300, 150, 100, 75. Y aquí hay una pequeña variación, hay un pequeño cuadrito que sale sobrando. Sin embargo, si lo comprobamos con el método de los 1500, vamos a contar que hay 20 cuadros y que si dividimos 1500 sobre 20, pues nos da 75. Siguiendo con el ejemplo de abajo, pues aquí les digo, yo también ya les calculé, la frecuencia cardíaca es de 85 latidos por minuto, y aquí hacemos algo un poquito más complejo, si usamos este método. Aquí se calcula, de nuevo, 300, 150, 100, 75. Aquí lo que vamos a hacer es tomar los últimos dos números. Los últimos dos números que nos quedaron, como son 100 y 75, al número mayor se le va a restar el menor. Entonces a 100 se le resta 75 y nos da por resultado el número 25. Ahora, el 25 se va a dividir sobre 5. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el valor del cuadro chico en un cuadro grande. Entonces, si nosotros dividimos 25 sobre 5 nos va a dar a 5 y este es el valor del cuadro chico. Por lo tanto, como nos sobraron dos cuadros a la izquierda, estos dos que estoy señalando, se suman esos cuadros. Por lo tanto, 75 más 10 es 85. La frecuencia cardíaca de este electrocardiograma mediante este método nos dio 85. Siempre que los cuadros sobren a la izquierda se suman y cuando sobren a la derecha se restan. Más adelante voy a ponerles un ejemplo. Y miren, lo vamos a comprobar con el método de los 1500 si es que no les quedó claro. Yo ya conté los cuadritos, son 17. Por lo tanto, si dividimos 1500 sobre 17, nos da 88. Podemos ver que las frecuencias cardíacas no coinciden, sin embargo, sí se acercan mucho. Ahora vemos este ejemplo. Aquí la frecuencia ya la calculé, es de 57. De la misma manera, 300, 150, 100, 75. A ver, 300, 150, 100, 75, 60. 60. Y nos queda sobrando un cuadrito a la derecha. Entonces hacemos lo mismo. A 75 se le resta 60 y nos va a quedar 15. Ese 15 lo vamos a dividir por 5, sobre 5 y nos va a dar 3, que ese es el valor del cuadrito chiquito. Como nos sobró un espacio a la derecha, les decía, un espacio a la derecha se resta. Entonces 60 menos 3 es 57. Y de nuevo, si lo comprobamos con el método de los 1500, yo ya los conté, son 26 cuadritos, cuéntenlos ustedes si alguien duda de mis capacidades. Y entonces hagan la división. 1500 sobre 26 les va a dar 57. Ustedes pueden realizar los dos métodos para comprobar si sacaron bien la frecuencia o utilizar uno de ellos solamente y estar seguro de ustedes. Ahora, esos son dos métodos, que son métodos que se utilizan para calcular frecuencias en ritmos que son regulares. Ahora, en ritmos que son irregulares o donde hay arritmias, se utiliza el método de los 6 segundos. Este método de los 6 segundos se trata de que pues hay que medir el electrocardiograma, hay que contar 6 segundos y el número
de complejos QRS que uno encuentre en ese tiempo, lo multiplicamos por 10, porque nos daría 60 segundos. Ejemplo, aquí ya marqué 6 segundos en este electrocardiograma y podemos contar los números de complejos QRS que hay. Podemos ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 15. Los multiplicamos por 10 y esto nos da 150, lo cual sería una taquicardia. Entonces la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería 150. Si tuviéramos solo 3 segundos, hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de multiplicar por 10, multiplicaríamos por 20 y nos daría exactamente el mismo resultado. Ahora aquí en este ejemplo de otra taquiarritmia, esta es muy, muy, muy grande. Aquí vamos a contar los complejos QRS. Vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uf, es muy grande. Como pueden ver, bueno, ya perdí la cuenta. Como pueden ver, se hace de la misma manera. Ustedes cuentan los complejos QRS, que de hecho los empecé contando mal, son estos los más grandes. Empiezan contando los QRS y después multiplican ese número por 10. Ahora, cuando ustedes tienen la oportunidad de calcular esto, ustedes van a ver que las derivaciones del electrocardiograma siempre vienen chiquitas. Sin embargo, en la parte de abajo, siempre el electro les va a dar una derivación más grande y usualmente es D2. Por cierto, que en D2 es la derivación que vamos a utilizar para calcular casi todo. Es la derivación predilecta. Aunque si en D2 no es posible calcular nada de lo que hemos estado hablando, claro que pueden utilizar cualquier otra derivación. Y por último, y ya es lo último, ¿cómo calcular el eje eléctrico? Bueno, vamos a seguir 4 pasos. Primero vamos a evaluar la isodifásica en las derivaciones del plano frontal. Ya habíamos hablado de qué significa o cómo es una derivación isodifásica y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Isodifásica es la derivación que tenga un complejo QRS con una inflexión positiva y negativa que sean simétricos. O que su suma y resta se acerquen a 0. Y en caso de que no exista isodifásica, se utilizará entonces la derivación que más se acerca a 0, como les mencionaba. Mediante el sistema axial vamos a calcular la perpendicular. Aquí ustedes pueden tener anotado su tablita que ya habíamos mencionado hace un momento, o acordarse de la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 novios. Para determinar si nuestro eje eléctrico es positivo o negativo, nos vamos a valer de ABF. Si ABF es positivo, el eje eléctrico tomará el valor positivo de la perpendicular, y si es negativo, el eje eléctrico tomará el valor negativo de la perpendicular. O sea, ¿cómo es esto? Pues la mejor manera de verlo es en un ejemplo. No olvidemos nuestra tabla. Entonces tengan en cuenta esta tabla porque la vamos a utilizar ahorita. Vamos a ver, en este ejemplo que ya les había hecho, pues vamos a buscar la isodifásica. Aquí vamos a verla mediante el criterio que les acabo de mencionar. La isodifásica es un complejo QRS que tenga una inflexión positiva y que tenga una inflexión negativa, o que en su defecto sea lo que más se acerca a 0. Aquí podemos ver que pues no hay ninguna otra, la verdad, que tenga esta simetría. Por lo tanto, fácilmente identificamos ABL es la isodifásica. Entonces, ABL, ya que es el único complejo QRS con esa simetría. Paso 2. Se busca la perpendicular de la isodifásica. La perpendicular de ABL es de 2, como ya hemos hablado antes. Se ubican los ángulos de la perpendicular. Los ángulos de D2 son más 60 y menos 120. Por lo tanto, tenemos 2 posibles resultados. Vamos a encontrarnos entonces aquí ya que el eje eléctrico puede ser o 60 o menos 120. ¿Y cómo sabemos cuál de estos dos es? Bueno, según ABF. Si ABF es positiva o negativa. Aquí vamos a ver que este complejo QRS tiene un predominio positivo. De hecho, es completamente positiva. Entonces vamos a tomar el valor positivo. Por lo tanto, el eje eléctrico de este electrocardiograma es 60. Es decir, es un electrocardiograma normal.
habíamos dicho, vamos a considerarlo entre 60 y 90 positivos. Vamos a volver a tener este electrocardiograma. En este electro, pues vamos a calcularlo todo, ¿va? En este electrocardiograma, primero que nada, vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Vamos a ver si es un ritmo sinusal. Ya lo habíamos visto antes. Es el electrocardiograma que les puse hace un rato. Este electrocardiograma entonces tiene una onda P que va antes de QRS, en D1, D2, ABF. Ya habíamos visto que es un electrocardiograma entonces con ritmo sinusal. Vamos a ver... vamos a ver la nomenclatura de QRS. La vamos a ver en D2. Aquí podemos ver que hay una Q chiquita. Podemos considerarla como una Q minúscula. Y en su morfología entonces sería Q minúscula. Vamos a ver una R que tiene un predominio positivo muy grande, de gran valor. Entonces usaríamos una R mayúscula. Y una S muy discreta. Entonces una S minúscula. Y así sacaríamos entonces la nomenclatura de este complejo QRS. Siguiendo, vamos a calcular la frecuencia cardíaca ahora sí. La frecuencia cardíaca, vamos a calcularla aquí, decíamos, desde una onda R hasta otra onda R. Vamos a utilizar así, a ojo de buen cubero, la regla de los 300, 150 y 100. De hecho, eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a ver. Vamos a tomar aquí 300, 150, 100. A ojo de buen cubero, esa es la frecuencia cardíaca. 100 latidos por minuto. Sin embargo, vamos a comprobarlo con el método de los 1500. Vamos a contarlos. Vamos a ver que aquí hay, hay 10 y 5, 15, hay 16 cuadritos. Entonces, 1500 sobre 16 nos da por resultado 93. Entonces, mediante el método de los 1500, la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es de 93. Les decía que este electrocardiograma ya nos lo había calculado también la máquina y la máquina lo calculó en 95. Como pueden ver, son 3 números distintos, sin embargo, pues tienen estrecha relación. Dependerá de ustedes cuál método o a quién le crean. ¿Qué sigue? Vamos a calcular el eje eléctrico. El eje eléctrico de este electrocardiograma, entonces, aquí buscaríamos la isodifásica. Vamos a buscarla. D1 no cumple con la simetría. D2 tampoco. D3 puede ser. ABF no cumple con la simetría. ABR tampoco. ABL está entre ABL y D3, cual sea la isodifásica. Aquí les digo que yo ya las conté y es ABL. ABL vamos a usarla como la isodifásica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar la perpendicular de ABL. La perpendicular de ABL en este caso también es D2. Los ángulos de D2 siguen siendo entonces los mismos, más 60 y menos 120. Vamos a ABF entonces. Vemos que ABF en este electrocardiograma también tiene predominio positivo su QRS. Por lo tanto, su eje eléctrico también es de 60, lo cual sigue siendo un electrocardiograma normal. Aquí las mediciones de las ondas. Eso también es importante saber, para saber cuando hay alteraciones o no del electro. Vamos a calcular. Entonces, vamos a la derivación de 2 y vamos a calcular cuánto mide la onda P. La onda P, como podemos ver, mide entre 1 y 2 cuadros. A ver, revisando los demás, me parece que mide 2 cuadros. Por lo tanto, sería 0.08 segundos, lo cual entra en un electrocardiograma normal. Vamos a ver el complejo QRS. El complejo QRS aquí mide como un cuadro, aquí es otro cuadro, aquí es un cuadro, entonces es 0.04 segundos, lo cual también también corresponde a un electrocardiograma normal. ¿Qué falta? El intervalo PR. El intervalo PR, vamos a calcular el intervalo PR. El intervalo PR vale 2, 3, 4, me parece que es 4. 4 por 0.04 nos da disculpen, me salí de la diapositiva, nos da 16, lo cual pues corresponde también a un electrocardiograma normal. Esos son los resultados de este electrocardiograma. Aquí les puse que la morfología es
R mayúscula con S minúscula en caso de que ustedes consideren que la onda Q no se ve. Aquí yo creo que sí se ve, por lo tanto, ahorita que se los estaba diciendo, les mencioné que sí, yo sí le pondría una Q minúscula. Entonces, pues estos son los resultados del electrocardiograma. Esto es lo que se espera que hayan aprendido a realizar durante esta clase. Y sobre esto, si alguien tiene alguna duda, pues estos son todos los temas, lo que quería enseñarles a realizar. Y bueno, dejarles esta frase de, no es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, he estudiado el tema, lo he repasado, lo practiqué antes de exponérselos y pues estoy seguro de la manera en la que les enseñé a sacar algunas cosas. Sin embargo, si alguno tuviera alguna duda o discrepancia conmigo, pues estamos abiertos a sugerencias o pues cada quien vaya a revisarlo por su cuenta. Y pues nada, eso es todo por mi parte y pues muchas gracias. Voy a estar leyendo a ver si hay alguna duda. Ok, bueno, estoy leyendo dos dudas. Una es repetir los pasos del eje eléctrico y la otra es la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 novios. Ok, vamos a empezar con la más fácil, la de la mnemotecnia. La mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 novios, la voy a poner en pantalla. Es la siguiente. Que para no olvidar cuál es la derivación a cuál le corresponde una superpendicular, pues hay que tomar, recuerden que las derivaciones del plano frontal son ABF, ABL y ABR, que de hecho corresponden a la derivación que se pone en el pie izquierdo, la que se pone en el brazo izquierdo y la que se pone en el brazo derecho. Entonces, 3 derivaciones. Cada una de estas derivaciones, ¿cuál es la derivación que le es perpendicular? Para esto es para lo que se utiliza la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 novios. Decíamos que a cada novio le corresponde una consonante. Entonces, a F le corresponde D1, a L le corresponde D2 y a R le corresponde D3. O lo que es lo mismo, la derivación ABF superpendicular es D1. La derivación ABL superpendicular es D2. Y la derivación ABR superpendiculares de 3. Y esto ya lo podemos ver traducido en la tabla que les dije que no había que olvidar para calcular el eje eléctrico. Esta tabla. Aquí podemos ver entonces que cuando uno tenga la derivación de 1, pues la que es superpendicular es ABF. De 2, superpendicular es ABR. De 3, superpendicular es ABL y ABR. Y aquí están los ángulos que forman. Ahora, sobre los pasos para calcular el eje eléctrico, vamos a revisar este ejemplo que ya les había dado. Primero se busca la isodifásica. Les decía, la isodifásica corresponde al complejo QRS que tenga una inflexión positiva y negativa, que cuando uno sume los cuadros positivos, por ejemplo en este caso, que podemos ver que son 1, 2, 3, 4, tenemos 4 positivos y podemos ver que tenemos en la onda negativa 3, hacemos esta resta, 4 menos 3 es 1, por lo tanto, esta es la única derivación que se acerca más a la negatividad, al número 0. Esa es una manera de calcularlo, haciendo la suma. Otra manera es simplemente observarlo y decir, esta tiene más o menos simetría, es la más chica del electrocardiograma, por lo tanto, esta es la isodifásica. Entonces, ese es el primer paso. 2. Vamos a buscar la perpendicular. Para esto, les decía, se utiliza la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 novios. Aquí es ABL. Por lo tanto, si decíamos que a la F le corresponde el D1, a la L le corresponde D2 y a la R le corresponde D3, entonces la perpendicular sería D2. Ahora, poniendo otro ejemplo, si nuestra isodifásica estuviera aquí en D3, ¿cuál sería la perpendicular? Sería ABR. Si la isodifásica estuviera en D1,
¿cuál es la perpendicular? Sería ABF. Y ahora, después de tener ya este paso de buscar cuál es la isodifásica, pues hay que buscar los ángulos de ella. Para esto hay que tener la tabla que les mencionaba. Aquí ya les decía, los ángulos de D2 son más 60 y menos 120. ¿Cómo es que nosotros tuvimos estos ángulos? Por la explicación que les dije de cómo pasamos del sistema triaxial al sistema hexaxial de Bailey. Nos dan estos ángulos. Nosotros no tenemos que calcularlos de nuevo, ya están calculados. Nosotros solo tenemos que memorizarlos o tenerlos a la mano cada vez que tengamos que sacar eje eléctrico. Por último, si ABF es positiva o es negativa, se va a elegir uno de estos dos números. Ya les decía, en este caso, ABF es positiva, como pueden observar. Aquí tenemos una gran onda R. Entonces, nuestro eje eléctrico en este ejemplo es 60. Pero si esta onda R no existiera y en su defecto hubiera una onda S negativa, diríamos este QRS es negativo, por lo tanto, su eje eléctrico sería menos 120. Eso ya sería un electrocardiograma patológico. A ver, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay alguna otra duda, pues creo que eso sería todo de mi parte. Dejé para el final una última cosa. Hay un caso en especial donde, si se dan cuenta, nosotros utilizamos ABF siempre como la referencia para elegir si el eje eléctrico es positivo o es negativo. Pero hay un caso en especial donde, ¿y si la isodifásica fuera ABF? ¿Cómo la hacemos? Bueno, intercambiamos posiciones. En este caso, la derivación que nos diría si el eje eléctrico es positivo o es negativo sería de 1. Es decir, usemos este mismo ejemplo. Si ABF fuera la isodifásica, entonces su perpendicular sería de 1. Los ángulos de D1 serían 0 y 180. ¿Cómo los elegiría? Bueno, los elegiría por D1. D1, al ser positivo, me daría 180. Entonces, ese sería el eje eléctrico. Ese es un caso especial, una excepción a la regla. Y pues, nada, dejando, pues, eso había mencionado, pues, dejando de un lado la parte de las dudas y mencionando este dato que quería mencionar para el final, pues, muchas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros en toda esta transmisión. No sé si ya me veo. Sí. Muchas gracias. Pues primero, como ya se los comenté, gracias por apoyarnos. Personalmente quiero felicitar a Osvaldo porque siendo un estudiante igual que todos nosotros, dijo, saben que yo sí quiero enseñar este tema y se la pasó preparando y estudiando y estudiando. Me gusta mucho reconocerle que es una persona a la cual se le puede decir, oye, me gustó mucho, pero también se le puede decir, oye, no estoy de acuerdo con esto. Y agradecemos mucho todas sus preguntas. Esperemos que nos sigan en las siguientes conferencias y también quiero aprovechar para darle las gracias a Medical League, que es el canal en el cual estamos transmitiendo esta plática. Nos ofrecieron el espacio y se agradece muchísimo. Bueno, buenas tardes. De igual manera, les agradezco a todos por su participación y su presencia hasta este punto. Este video se quedará grabado y se subirá a la página al canal de YouTube de CAEM UAH, al igual que la página de Facebook CAEM ICSA. Buscaremos la manera ideal de que las transmisiones sean por ahí y se queden en ese canal.
por el momento. Esa va a ser la dinámica. De igual manera les vamos a explicar en el grupo de WhatsApp cómo va a estar todo esto. Y les pedimos que en los comentarios nos pongan qué otros temas les gustaría ver y entre nosotros preguntamos a quién le gustaría darlos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente domingo. Yo, si quieres ya para el video de aquí. Sí, perdóname. Bye.